Muy buenos días amigos y hermanos, hoy es lunes 22 de junio y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes. Qué bueno saber que podemos iniciar la semana laboral sabiendo que el Señor está con nosotros, que nos cuida, que nos guarda y que todos los días podemos contar con su presencia y con sus enseñanzas. Así que bueno, empecemos a estudiar. Con ustedes Stephanie Franco Y Eric Colón. Bienvenidos. Aprendamos de Jesús, el título de la lección para el día de hoy. No hay mejor ejemplo para seguir ni más inspirador que Jesucristo. Él conocía las Escrituras y estuvo dispuesto a seguir la palabra escrita de Dios y cumplirla. Lee Lucas capítulo 4, versículo 4, versículo 8 y también los versículos 10 al 12. ¿Cómo utiliza Jesús las Escrituras para contrarrestar las tentaciones de Satanás? ¿Qué nos dice esto sobre cuán medular debe ser la Biblia para nuestra fe, especialmente en momentos de tentación? Lucas capítulo 4, versículo 4. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Versículos 10 al 12. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás quiso engañar a Jesús también citando la palabra de Dios. Sin embargo, Jesús se dio cuenta de las artimañas del enemigo. Satanás estaba impulsando a Jesús a la presunción. Pero Jesús, que siempre estaba en constante oración con su Padre, sabía que esta no era la voluntad de Dios. Y sabía que no es de esta manera que Dios va a demostrar que está a nuestro lado. Dios sí ha prometido estar a nuestro lado, pero nosotros debemos ser también obedientes a su palabra. Así es, y aquí nos damos cuenta, como dice la pregunta, de cuán medular es la Biblia. Sí, la Biblia debe ser súper medular en nuestra vida, debe ser la columna vertebral de nuestra fe. Como dice la hermana Elena de White, la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra única salvaguardia contra las acechanzas y las tentaciones del enemigo. Sí, incluso podemos ver que Jesús conocía la Biblia. Y porque la conocía realmente se pudo dar cuenta que esa promesa de que el Señor mandaría a sus ángeles estaba condicionada. Y esa promesa está condicionada a que cuando nosotros estamos conforme a la palabra de Dios, seguimos la palabra de Dios, el Señor mandará a sus ángeles y nos va a acompañar cuando vamos por un buen camino y simplemente el Señor nos está ayudando frente a las dificultades, pero no cuando nos exponemos a situaciones donde no deberíamos estar. ¿Tú te refieres, amor, es que cuando voluntariamente nosotros nos exponemos al peligro? Así es. Pero aún así pienso yo que muchas veces el Señor mete su mano, es decir, manda a sus ángeles y nos protege, pero esta no es una razón para nosotros actuar presuntuosamente como en estos días de cuarentena. La gente sale a pasear, la gente sale a comprar. No, y es que Dios me va a cuidar, dice la gente. Exacto. Es que Dios no va a permitir que yo me contagie, pero eso ya es presunción. Exactamente. O sea, si nosotros sabemos que hay una norma, una ley que está diciendo quédate en casa, solo sal si es necesario definitivamente porque se te acabó la comida, porque hay una diligencia para hacer urgente en un banco, lo que tengas que hacer, pero escasamente a eso. Tú sales, haces lo que tienes que hacer y regresas. O si alguien tiene que ir a trabajar porque definitivamente su sustento, está bien, está saliendo porque necesita ir a trabajar. Pero yo irme a la playa, a pasear un rato, que porque es que estoy muy aburrido y Dios me va a cuidar, eso ya yo creo que es presunción. Exactamente, debemos ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque un virus que nosotros no podemos ver se puede estar en cualquier superficie, lo que tocamos, y es que yo mismo me he dado cuenta que muchas veces me llevo la mano a la cara. Gracias a Dios siempre Él nos cuida y nos protege, pero nosotros debemos ser muy cuidadosos, ser obedientes a la palabra de Dios y a las indicaciones y los protocolos de salud. Así es. Muy bien, continuamos con la lectura. Jesús conocía bien las Escrituras.
Estaba tan íntimamente familiarizado con la palabra de Dios que podía citarla de memoria. Esta familiaridad con la palabra escrita de Dios debió haber sido el resultado de un valioso tiempo de calidad con Dios al estudiar las Escrituras. Si no hubiera sabido las palabras exactas de las Escrituras y el contexto en el que aparece, podría haber sido engañado fácilmente por el diablo. El mismo diablo citó las Escrituras y las utilizó para sus propósitos engañosos. Por lo tanto, el solo hecho de citar las Escrituras, como lo hizo el diablo, no es suficiente. También es necesario saber qué más tiene que decir las Escrituras sobre un tema y saber su significado correcto. Solo esa familiaridad con la palabra de Dios nos ayudará, como Jesús, a no ser engañados por el adversario de Dios, sino a resistir los ataques de Satanás. Vez tras vez leemos que Jesús abría la mente de sus seguidores para entender la Escritura al remitirlos a lo que está escrito. Algunos textos donde podemos encontrar esta referencia es Lucas capítulo 24 versículo 45 y 46, Mateo capítulo 11 versículo 10 y Juan capítulo 6 versículo 45 y otros más. Dada por sentado que quienes leen las Escrituras pueden llegar a comprender correctamente su significado. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Dijo Jesús en Lucas 10:26. Para Jesús, lo que está escrito en la Biblia es la norma por la que debemos vivir. En Juan capítulo 7 versículo 38, Jesús, el Verbo de Dios hecho carne, le señaló a sus seguidores lo que dice la Escritura. Solo mediante la Biblia sabemos que Jesús es el Mesías prometido. Son las Escrituras las que dan testimonio de él, como está en Juan capítulo 5 versículo 39. Jesús mismo estuvo dispuesto a cumplir con las Escrituras, la palabra de Dios puesta por escrito. Si él estuvo dispuesto a hacerlo, ¿qué nos dice esto sobre lo que deberíamos hacer nosotros también? Muy bien, llegamos a la pregunta final. ¿Cuál ha sido tu experiencia al utilizar las Escrituras en tu lucha contra la tentación? Es decir, cuando te viste tentado, ¿comenzaste a leer la Biblia o citar las Escrituras? ¿Qué sucedió como resultado y qué aprendiste de esa experiencia? Bueno, leyendo esta pregunta, viene a mi mente una ocasión cuando yo recién estaba bautizada, cuando recién entré a la iglesia. Mi familia y yo estábamos simpatizando en la iglesia, visitándola. Yo llevaba aproximadamente 3 meses de bautismo, mi mamá 2 meses. Y en la época de diciembre recuerdo que estábamos tratando como de aprender más de la Biblia, acercándonos más a los hermanos y eso. Y mamá tuvo un accidente bastante aparatoso. Ella tuvo muchas cirugías, estuvo en el hospital buen tiempo. Y el enemigo quiso usar eso para desanimarnos. Porque justamente por esos días anteriores al accidente, habíamos decidido como familia iniciar nuestro culto familiar. Y lo hacíamos a las 4 de la mañana como familia. Qué bien. Entonces llevábamos por ahí un mes haciendo el culto familiar. Y era lindo y lo hacíamos especial para mi sobrino que estaba pequeño. Entonces pienso que el enemigo quiso meterse y desalentarnos. Mi mamá tuvo un accidente y alguien podía haber dicho, miren, buscando a Dios y vea lo que les pasa. Pero no. Por esos días los hermanos de la iglesia la visitaron, llegó gente de todas partes, pastores que no conocíamos, llegaron a ver a mi mamá. Mi mamá estuvo súper visitada y le agradecemos a Dios porque nos fortaleció en la fe. Amén. Porque durante todo ese tiempo, a pesar de que estábamos nuevos en la iglesia y que estábamos apenas conociendo de su palabra, el Señor se mantuvo firme y fiel. Y tal vez no me pasó de pronto en ese momento, como dice aquí, que tuve una tentación enfrente y que pude usar un texto exacto, pero lo que sí me pasó fue lo siguiente, mi amor, que es a lo que quiero ir y tal vez lo pasé. Y es que los 2 días anteriores al accidente, el Señor puso en mi mente leer Job, que yo nunca lo había leído. Y dije, bueno, pero yo nunca he leído Job, me voy a sentar a leer Job. Amor, esos 2 días, esas 2 noches, yo llegaba de trabajar y me senté y me leí todo el libro de Job en esos 2 días. Termino de leer el libro de Job y mamá al día siguiente se accidentó. Como advirtiéndote el Señor de algo que iba a suceder. Como el Señor diciéndome, prepárate, porque en la vida cristiana no todo es color de rosa. Vienen pruebas, vienen cosas duras, pero yo voy a estar ahí. Y eso fue una preparación hermosa que yo siento que Dios me dio, porque pude verlo, cuando sucede eso y estoy en medio de ese dolor y esa angustia con mi mamá, perdiendo sangre y viéndola como estaba, esperando que la atiendan y todo eso, el Señor trae en mi mente la historia que yo acababa de leer de Job. Entonces fue muy bonito porque el Señor estuvo allí y a través de su palabra quiso prepararme para la situación.
Amén. Qué bonita experiencia, mi amor, qué bonito testimonio. Saber de que Dios está allí siempre a nuestro lado. Un texto que yo siempre he utilizado en momentos de desánimo, de pronto cuando se baja nuestra fe, porque muchas veces nosotros tenemos altos y bajos en nuestra vida como cristianos, y un texto que siempre recuerdo que ha estado allí, digamos, como presente en mi vida cristiana es Romanos capítulo 8, versículo 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué promesa tan maravillosa que podemos encontrar en la palabra de Dios y que es real en nuestras vidas. Y un texto que he utilizado de pronto en esos momentos de tentación y prueba, Jeremías 33:3, dice el Señor: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré grandes cosas y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces esa primera parte es importante, clama a mí, y la promesa del Señor que es: yo te responderé. Y he evidenciado que el Señor ha respondido y ha respondido nuestras oraciones, ¿verdad? Así es. Así que esa debe ser nuestra confianza en Dios, saber que si nosotros le pedimos, Él nos oye. Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Así como lo ha sido para nosotros también. Uy, sí, mucho. Les esperamos mañana con una nueva lección. Dios les bendiga. Dios les bendiga.